Comenzamos a la hora terrible de la tarde una ponencia que tiene para mí mucho interés personal, por dos razones. Los señores Luis Franco Lahoz y don Mariano Pemán Gavín son compañeros, son partalíes, creo recordar que antiguos, y si me hubieran dicho que yo iba a presentar a dos profesores que enseñan proyectos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, yo hubiera pensado que había fumado algo extraño. Porque arquitectura e ingeniería, estupendo. Bueno, me alegro mucho de que deis clase, de que hayáis venido a este mundo extrañísimo de la enseñanza que no se lo recomiendo a nadie. Y lo que nos van a hablar es del Parlamento de Aragón, ubicado en uno de los edificios junto con la Mezquita Catedral de Córdoba y la Alhambra, señeros del arte de la arquitectura andalusí. Los comprendo muy bien además por otra cosa, y es que yo he sido el arquitecto del Parlamento de Andalucía, que encasqueté como pude en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Así es que, por favor, señores. Buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento por la invitación que se nos ha hecho a participar en este curset al que venimos pues encantados, ¿no? La verdad es que Luis y yo llevamos muchos años trabajando juntos y al principio hacíamos las presentaciones de lo que teníamos que a veces hablar, pues lo hacíamos juntos. Hacía tiempo que no hacíamos nada a la limón, pero en esta ocasión el curset, que tiene ese carácter, también ha tenido siempre ese carácter de, no sé, participativo fundamentalmente, a última hora hemos tomado la decisión de hacerlo a la limón. Entonces, la ponencia va a tener dos partes, inevitablemente, ¿no? Una que es propiamente el objeto de la ponencia, que es nuestra intervención para el Parlamento en la Aljafería, y inevitablemente vamos a dar pues, unos trazos previos sobre los precedentes, sobre lo que pasó antes, porque eso es muy importante, condiciona muchísimo lo que luego tuvimos que hacer, y además creemos que también es oportuno, casualmente en este caso, porque la conferencia, o las dos conferencias que dio ayer Javier Rivera sobre estas dos etapas de restauración española, que además sí que se podría decir que es española, pues se ha producido la aljafería, pero se ha producido, podríamos decir, sin solución de continuidad. Es decir, no hubo una restauración de un histórico de la restauración, ¿verdad?, y se usó el edificio y pasaron muchas cosas, y luego llegaron los señores más jóvenes, inexpertos, y hicieron otras. No. Resulta que estas restauraciones se enlazaron, se entrelazaron y se aplicaron criterios de una etapa y de otra. Desde ese punto de vista nos ha parecido interesante pues empezar un poquito pues hablando pues de lo que fue la restauración anterior, porque además fueron 30 años, ¿no? Y porque además, pues claro, la aljafería pues realmente es un caso singular, porque realmente fue un edificio muy transformado. Aquí vemos un plano del siglo XVII, no se parece ni al Palacio Islámico que fue, ni al cuartel que después seguiría siendo. Es decir, es un caso de una singular metamorfosis por el rescate que se llevó al siglo XX y por la complejidad de las fábricas que se superponían constantemente. Bueno, el castillo, este era el castillo de Aljafería del siglo XX, el año 1931, cuando se declara monumento nacional. El castillo de Aljafería tenía este aspecto, ¿no? De, bueno, ¿qué habrá en ese castillo que les ha llevado a unos señores a darles semejante protección, ¿no? Es verdad que había sido alcázar islámico en el siglo XI, posteriormente palacio de los reyes de Aragón hasta los reyes católicos, y todos ellos hicieron obras, que fue sede de la Inquisición, que también la condicionaría, fortaleza, prisión y finalmente cuartel, tras una devastadora reforma llevada a cabo en 1862. La aljafería llega al siglo XIX, que son los planos que vemos aquí, como resultado, o el plano que vemos a la derecha, de la singular trabazón que se ha ido producido entre la esencia original, que es el plano de la izquierda, y su particular evolución sobre las trazas precedentes, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen representa de alguna manera ese tesoro escondido o esos restos que todavía quedaban en el propio edificio o en algún museo cuando se declaró en monumento nacional, ¿no? Entonces,
aquí vemos dos planos históricos importantes, uno la fortificación de Tiburcio Spanocchi y otro el de Marín del siglo XVIII, el primero es el del siglo XVI, que corresponde pues, a una fortificación mandada a hacer por Felipe II. En la parte de abajo, en el edificio, en el dibujo de abajo, se ve un poquito más, se puede apreciar esa superposición de estructuras de una etapa y de otra, que de momento no vamos a explicar más porque realmente se iría del tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que dar unos breves trazos de esa evolución curiosa, sorprendente, porque comienza la historia de nuestro edificio como un palacio similar o de inspiración omeya, como esos palacios que se hacían en Siria, en el desierto, lo traen los Banu Hud, esa tipología de un recinto cuadrado con un patio en medio, una disposición tripartita con un eje norte-sur, donde en el centro pues hay unos espacios palaciegos, donde hubo una notable corte pues a principio del siglo XII y final del XI, y bueno, y el equivalente tipológico que se veía a la derecha, que es el Palacio de Msata en el Siria, donde el arqueólogo Christian Nevert localizó el precedente. Bueno, aquí vemos dos planos en los cuales el de la izquierda parece que está levantado por Antonio Almagro o recompuesto por Almagro. Entonces, en este plano se presenta cómo realmente la aljafería en las etapas medievales se van ocupando y transformando algunas de las estancias islámicas y se va rellenando, poco a poco se va rellenando y van los reyes cristianos, Pedro III, Pedro IV, el ceremonioso, etcétera, van Martín I, me parece que también hace sus obras, y van ocupando, pues porque la aljafería se seguía utilizando como palacio real, era el único edificio real que se mantenía, me parece, en los reyes cristianos, y de aquí partía la comitiva para ir a las coronaciones que se celebraban en la SEO. La aljafería ha sido siempre, o hasta hace no mucho, un palacio extramuros también, es decir, que no formaba parte de una estructura urbana, era un edificio aislado, y entonces del lado de la derecha se ve todavía cómo ha habido esa evolución no solamente de relleno, sino de ocupación de la parte externa de la muralla para ir alojando pues, a tropas, etcétera, ¿no? Vemos también los bastiones militares de la que ha construido Spanocchi y que le ha añadido una tercera línea defensiva, ¿no? Este es uno de los dibujos de Spanocchi, supongo conocido porque hizo muchas fortificaciones llevadas a cabo por un programa de Felipe II en toda España, pues Jaca, Irún, etcétera, ¿no? Fuenterrabía más bien. Entonces, este sería un plano ya de la definitiva construcción del edificio, transformación en cuartel. Una transformación ya bastante desastrosa, porque realmente se había tratado de poner en valor los elementos que todavía quedaban, fragmentos, elementos, arcos, estancias, artesonados, pero hubo una visita patrocinada, me parece, por Isabel II, y se decidió que no era suficiente, que aquello que quedaba en la aljafería no se podía hacer, no era la Alhambra, no era la mezquita, eso era un cuartel, o podía ser un cuartel. Y entonces lo que se hace, estaban en formación los museos, el Museo Arqueológico Nacional y el Provincial, dicen, arránquense los arcos que están en buenas condiciones, trasládense a los museos los elementos objeto de musealización y esto se haga un cuartel. Bueno, entonces, en ese cuartel se quedan subsumidas muchas de los restos todavía, sobre todo de las yeserías, ¿no? Pensar también que este es un edificio que casi todas sus etapas están también condicionadas por los materiales de Aragón, que son ladrillo, yeso, que son materiales muy, muy plásticos, muy maleables, es decir, que permiten articularlos de una manera mucho más, una forma mucho más superpuesta, no requiere la precisión de las estereotomías, etcétera. Es decir, los materiales, ladrillo y eso, están en la base de esta evolución que al final supuso el ocultamiento de algunas de los magníficos decoraciones de yeso detrás o sea, fueron completamente enlucidas, ¿no? Entonces, bueno, dentro digamos, de este edificio
aparentemente anodino, declarado Monumento Nacional el 31, esta sería una fotografía de los años 50, pues quedan algunos restos y, bueno, queda sobre todo una memoria histórica. Traemos esta imagen de 3 libros, son muchos más los que se publican, porque de alguna manera a veces estos edificios que han sido muy machacados por el tiempo, pues la memoria de lo que se ha escrito pues es muy importante y puede ser el germen de la restauración. Vemos aquí 3 publicaciones, la de izquierda, Mariano Nogués, del año 46, pues es una publicación que describe muy bien, antes de la última devastadora transformación, todo lo que queda. Esto les da las pistas a los siguientes para poder seguir pensando, soñando con una aljafería mítica en la cual pues ha habido multitud de episodios históricos, algunos figurados. Hay que recordar que la ópera Il Trovatore se basa en un libreto que a su vez se basa en un drama romántico de García Gutiérrez, escrito en el año 1836, ¿no? Quedan también los testigos de grabados fundamentalmente pues del siglo XIX, aunque aquí ponemos las fechas de las estancias, no la de los grabados, ¿no? En la que se conserva en el siglo XIX y hasta el XX, hasta hoy día, en más o menos mal estado, pues el salón del trono de los reyes católicos que mandaron a hacer allí, la fecha señalada en 1492. Y queda también el espacio de la mezquita. Estos restos ya corresponden a los restos arrancados de la aljafería, de etapa un poco posterior, que son también pues estudiados por diferentes historiadores. Los capiteles pues es Galiay, el director del museo. Del Arco pues trabajan sobre o comentan, estudian la aljafería parcial o totalmente, Cuadrado, Sabirón, Amado de los Ríos, etcétera. Y bueno, Galiay, como hemos dicho, en el año 1905. Pero posteriormente también estudiarán historiadores locales, Gascón de Gotor, pero también del renombre y de la categoría como Torres Balbás, Carmen Aznar, Gómez Moreno, Antonio Beltrán, se ocuparán de seguir trabajando y de seguir hablando de los valores de la aljafería, que fundamentalmente son el islámico y los añadidos de los reyes cristianos posteriores, ¿no? Hasta la época de la Inquisición, ¿no? Entonces, digamos que todo esto es el germen, diríamos, nosotros lo hemos llamado el germen de la restauración. Si no hay una memoria, si no hay algo que ha quedado, pues si uno ve un cuartel, pues no hay población que se entusiasme con ese edificio y que reclame, ¿no? Bueno, entonces esta es una reconstrucción muy curiosa de un trabajo del año 1935 de los hermanos Alvareda, que eran pues restauradores, historiadores, y ellos mismos hacen 2 recomposiciones. Una basada en el dibujo de Marín, más bien fortaleza militar, simplemente pues la muralla, y otro debajo, que es verdaderamente otro criterio de restauración, verdaderamente sorprendente, es que dicen, bueno, dejamos el cuartel, pero le añadimos todos aquellos restos de casas palaciegas que se van demoliendo o que están en muy mal estado en Zaragoza y que son más o menos del siglo XVI y que pueden encajar en este orden más o menos clasicista y pueden dignificar esa apariencia de cuartel absolutamente horrible, ¿no? Bien, entonces, este es Francisco Íñiguez, del que también ayer se mencionó. Entonces, Francisco Íñiguez era un arquitecto restaurador, nacido en el año 1901, y, discípulo de Yarnoz, empieza a trabajar en la restauración y en la historia del arte pues desde muy joven, catedrático de Historia del Arte de la Escuela de Madrid, y era un claro exponente de los restauradores de esta época. Se ha hablado ya también algo de este tipo de profesionales. Entonces era como muchos de ellos, un excelente dibujante, un hombre erudito, un sabio realmente, un investigador, arqueólogo también, no era arqueólogo, pero ejercía, ¿no?, a veces de arqueólogo, ¿no? Y era capaz de identificar cualquier fragmento en el contexto de su genealogía y parentescos estilísticos, ¿no? Buen conocedor de los oficios y técnicas de la reconstrucción tradicional, una cosa que también yo creo que era común a muchos de aquellos arquitectos, buen conocedor de la aljafería por todos aquellos trabajos previos y toda aquella documentación que se conservaba, ¿no? Entonces, él también, otro paso más en la restauración, son estos dibujos que hace Íñiguez antes de empezar a trabajar en la obra. Uno de ellos pues es una recomposición pues ideal. Y entonces, lo asociamos estos dibujos a una época en la que él da una conferencia, en el año 1948, antes de iniciar el rescate, y él dice
que la estructura de lo viejo, tanto maometana como cristiana, está bien, mejor de lo que parece, y no hay dificultad para que, con criterio arqueológico, se eliminen los postizos para que resurja casi completo. Yo creo que también el lenguaje es importante, ¿no? Según Íñiguez, el valor de la aljafería reside en el enlace entre lo musulmán de tipo califal y lo almorávide y almohade hispano-africano. Es verdad que se produce ahí un hito del arte musulmán único, y aunque los fragmentos sean pequeños, pero son muy importantes, porque ahí hay una clave de una evolución que luego producirá el excelente arte islámico del que se ha estado pues también hablando, ¿no? Entonces, decía que gracias a ellas, a los restos que quedan, podemos seguir el itinerario artístico de un capítulo, de un arco sin interrupciones, desde el califato de Córdoba hasta las últimas construcciones de Granada en los siglos XIV y XV. Bueno, desde 1954, y sin un plan prefijado, y después de pelear por a ver cómo podemos empezar a hacer esto, cuartel, déjenme ustedes trabajar aquí, empezar a explorar, tal igual, los trabajos avanzaron lentamente, eliminando partes del cuartel, en el interior, y según lo demandaban los hallazgos y los problemas de recomposición de espacios, arcos, decoraciones y demás elementos arquitectónicos. Iban apareciendo, y él iba como de dentro a fuera, como si fuera un organismo, sacando esos espacios, ¿no? Sin un plan claro, ¿no? Por lo menos nosotros no conocemos que haya un proyecto. Incluso, bueno, aquí se ven un poco de los criterios de trabajo, ir desmontando pues las fábricas que estaban tapando los restos, que en el fondo eran apeos, y también pues otra cuestión de la que se podría hablar, que es cómo se utilizan las técnicas o los materiales contemporáneos, hierro en este caso, para hacer un nuevo apeo en el que quedará integrado dentro de una de las columnas que se ven ahora en las arcadas de la aljafería, ¿no? A diferencia de los mandatos de Boito, Giovanni, Uniceto, o de la restauración italiana, los ortopedias o los elementos añadidos no quedan a la vista, sino quedan absolutamente metidos. Gracias a que hemos visto estas fotos del aparejador Hurtado, que hizo fotos, hemos podido ver realmente, bueno, por otra parte, un ingenioso dispositivo, pero queda absolutamente oculto, ¿no? Pero, al fin y al cabo, estos eran los criterios de esa restauración o esa escuela, podemos decir, española, porque no sé en qué otros sitios se hacía de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, van apareciendo, poco a poco va apareciendo pues ese palacio o esas estancias, que no es muy grande, de todo ese del palacio islámico, todas esas arquerías, van despojándose, van apareciendo poco a poco desde el interior hacia el exterior. Y finalmente se anima, parece que hubo muchas dudas, se anima a demoler parte del cuartel, parte no todo, y a recrecer y a reconstruir la muralla islámica. Ese quizá fue el salto, desde el punto de vista de los criterios de la restauración de monumentos, que más iba en contra de la ley del 33 y de todos los preceptos, bueno. Pero, bueno, Íñiguez, haga usted algo. ¿Qué pasa con la muralla? Al final se lanza, ¿no? Se lanza porque, claro, necesita contextualizarla. Ha salido pues, una serie de elementos que se juzgan ya muy importantes, se empiezan a publicar y, bueno, pues entonces aparece un arqueólogo y arquitecto alemán, Christian Ebert, un hombre importante, porque colabora con él, pero sobre todo en la documentación, porque Íñiguez no documentaba demasiado. Entonces, una de las cosas que se le ha criticado, que bueno, iba haciendo cosas, explicaba de vez en cuando alguna memoria, alguna conferencia, pero realmente con la riqueza que aparece aquí no está suficientemente documentado. Entonces aparece Christian Ebert, que hace un estudio exhaustivo de todas estas tracerías que van saliendo e incluso va analizando pues el orden geométrico y la génesis y de todos estos arcos aparentemente gratuitos, aparentemente arbitrarios, y sin embargo que están regidos por una geometría culta, digamos, ¿no? El trabajo de Ebert es verdaderamente extraordinario, está publicado, hizo su tesis y luego pues tiene una publicación del Instituto Arqueológico Alemán magnífica, ¿no? Bueno, entonces aquí queda ya un poquito lo que quería, donde llegó Íñiguez, y seguramente donde pretendía llegar, o donde pudo llegar, ¿no? Entonces, dice, bueno, asumidas todas las contradicciones derivadas de toda esta metamorfosis del monumento, que no puede sacar entero el Palacio Islámico, porque arriba está las dependencias
del Palacio Cristiano, pues curiosamente, cuando hace memoria, al cabo del tiempo, en 1980, es decir, años después, ya cuando ha acabado, dice, tuvo la intervención, tuvo por aspiraciones constantes la exploración previa exhaustiva de todos los muros viejos, tanto musulmanes como cristianos, el respeto y valoración de cada una de las etapas constructivas, aun de las deplorables últimas, pues todo se integra en la historia del monumento. No realizar nada que no sea reconocible y reparable si alguien ve orientaciones o trabajos equivocados. El empeño en devolver en cuanto se pudo el carácter inicial a los elementos cristianos y musulmanes de importancia única, cuando era posible lograrlo con datos ciertos y sin recurrir jamás a invenciones. Como se ve, la declaración de intenciones a posteriori es impecable, pero bueno, lo que se hace, pues, bueno, ustedes juzgarán también, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra imagen, la que vemos como lo que ha hecho, pues no se corresponde verdaderamente a ninguna de las etapas históricas. O sea, se encuentra con tan semejante collage que, a pesar del dibujito que se ve abajo, bueno, dibujo, la recreación hecha antes de la restauración, en la que él pensaba compatibilizar las dependencias de la planta baja, pues todo el Palacio Islámico, y que sería compatible con el recrecimiento que lo suponía ordenado, coherente, estructurado de las etapas cristianas de los Reyes Católicos. Bueno, pues él parece que suponía esto, lo cual es imposible, porque bueno, pues las alturas, verdaderamente las remodelaciones de los Reyes cristianos no respetaron completamente Entonces, podríamos también aquí ver que realmente el tipo del edificio se ha cambiado completamente, ¿no? Si el palacio islámico inspirado en los omeyas, etcétera, era un palacio basado fundamentalmente en el jardín, la idea del jardín, como tantos patios de la cultura islámica, pues sin embargo lo que queda del palacio renacentista se ha convertido en un palacio, en un cortile, en un palacio ya de inspiración más bien renacentista, un palacio pues que aprovecha un poquito el jardín, pero como un elemento pues que está allí abajo, y de alguna manera podríamos decir que las dependencias cristianas, sobre todo en la operación de los Reyes Católicos, parece también representar un poco la ascendencia o el dominio, ¿no? sobre la cultura islámica a la que definitivamente han expulsado, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve también como al completar todo este patio, que él es lo que había intentado hacer, pues es imposible, es absolutamente imposible, porque aunque salen, como vemos en la parte derecha, pues arcadas del Palacio Cristiano, pero se ve que realmente ya en el pórtico sur no queda absolutamente nada, y entonces hace una reconstrucción completa del pórtico sur, con bastantes dudas, porque se inspira o se fundamenta pues en uno de los arcos conservados en al Museo Arqueológico de Madrid, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos lo que ha pasado, ¿no? En el interior, pues efectivamente se han recuperado o se han contextualizado pues todos estos fragmentos que se conservaban, y se ha hecho un espacio en el que sensiblemente se puede uno hacer una idea de qué pudieron ser aquellas estancias, y nos encontramos con esta especie, pues no sé cómo decir, de castillo de mediado, de vizconde de mediado, pues de collage, en definitiva, ¿no? Aquí entraría un poco la cultura del collage, ¿no? Cultura del collage que alguna vez él mismo había comentado, no en este sentido, probablemente, sino en el sentido de que del collage que ya produjeron los propios Reyes Católicos, o la propia historia, ¿no? O hizo un monumental collage, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos la reconstrucción de Íñiguez. Y entonces, pues él ha conseguido pues obtener estos espacios que decimos que son pues un poco el contexto arquitectónico. Se ve en la obligación de hacer unos completamientos para poder contextualizar algo que por una parte pues es vulgar y que por otra pues tiene un valor histórico y artístico extraordinario, ¿no? Bueno, hemos visto la muralla, el antes y el después, no hace falta muchas explicaciones, cómo queda absolutamente transformado pues
el edificio del cuartel con esa muralla que ya le da ese aire medieval, que puede hacerlo reconocible como el monumento. Y, bueno, está todavía. Sí, efectivamente, la muralla en uno de los lienzos, nada más. No se atreve más que a hacerlo con el lado oriental, perdón, porque es el único sitio donde aparecen las cimentaciones. Aparecen las cimentaciones y tiene el dibujo del archivo de Simancas, donde se expresa con bastante claridad cómo eran esos torreones. Él con esto, siempre utilizando materiales distintos para diferenciar lo que era, bueno, sutilmente, lo que era original de lo que no lo era, pues completa los torreones y la muralla, ¿no? En el interior, pues, bueno, pues más o menos lo mismo, es decir, ha recompuesto ese espacio interior con esa maravillosa secuencia de arcos poilobulados, arcos mixtilíneos. Lo ha dejado sin un acabado preciosista, es decir, que realmente los rellenos se producen con ladrillo, de una manera como poco interesante, ¿no? Seguramente, ¿no? En cuanto a acabado, ¿no? Y entonces, pues, él dice, a propósito de la presentación, dice que todo en su obra debía ser comprendido sin dificultad. Bueno, esto realmente es un texto más bien de Ángel Pero Padre, su discípulo, ¿no? Todo en su obra debería ser comprendido sin dificultad y para el valor pedagógico de la restauración concluida debía estar en equilibrio con la exacta apreciación histórica y con la sensata valoración compositiva. El monumento no era tal sino para los hombres. Quizás esta sea la cuestión clave, ¿no? El monumento no era tal sino para los hombres y por lo tanto había que hacerlo comprensible, utilizable, disfrutable por quien había de devolverle su propia naturaleza, explicitando su propia razón histórica. Es decir, que el destinatario es la gente, parece que hay un componente, pues como luego veremos, pedagógico, ¿no? Bastante, muy importante, ¿no? Bueno, pero lo que ha resultado de las demoliciones, pues es esta especie de, bueno, digamos, conflicto, de ruina, de collage, de mezcla, pero en el cual ya pues se empieza a ver cómo pues es utilizado y es reconocido como monumento. Hasta ahora la gente, la sociedad zaragozana, excepto los más eruditos, pocos sabían de la aljafería. Ahora en estos momentos ya se producen visitas, que se entra por un lado que no es el suyo, pero en fin, se puede visitar sobre todo el patio, las arquerías. Las arquerías realmente ya estaban recompuestas y es motivo de visita casi constante. Incluso algunas de las estancias se utilizan para eventos, con otro acceso. Más espacios de los que obtenidos por Íñiguez. Aquí está el patio de San Martín, que es un espacio histórico del siglo XIV. Y aquí pues están los espacios menores que quedan un poco, bueno, pues olvidados, podríamos decir, completamente olvidados de la actuación de Íñiguez, pero que también forma parte pues de todo ese legado y sobre todo, llegamos aquí, claro, forma parte del problema. Todas estas fábricas inconclusas pues plantean la cuestión, ¿no? ¿Y ahora qué? Es lo que decía esta mañana Julián, ¿no? Pues ahora qué. Entonces, bueno, además Francisco Íñiguez Almex fallece el 6 de agosto de 1982, es decir, ya estamos, pero él ya es mayor, se está ocupando Ángel Pero Padre algo de estas cosas, pero claro, la vuelta atrás, esto ya, el rescate, yo creo que lo da por concluido y era irreversible. El rescate era irreversible y tenía, evidentemente, sus valores, ¿no? Supuso, claro, una revisión total del monumento, recuperó su valor como lugar arqueológico y artístico. Nosotros a veces decimos que en ese momento, por lo menos, y quizá hoy también, sea más un sitio histórico que con un monumento unitario. Ese término que tienen los franceses, que define muy bien cuando algo tiene muchos valores, pero y especialmente el valor histórico, ¿no? Entonces, obtuvo el reconocimiento público como monumento. Recobró un cierto significado para la sociedad aragonesa. Otra cosa importante, se desalojó el uso militar y, otra cosa importante, pasó a ser propiedad municipal. O sea, se cedió
Este es la vista aérea y este es el estado de la Aljafería muy aproximadamente en el año 84-85, cuando se deciden, se han formado las Cortes Aragonesas, como tantos parlamentos autonómicos, y entonces está la idea de qué se va a hacer con la Aljafería, qué uso. Flota la idea del reuso, ¿no? Pero ¿museo arqueológico o qué? ¿Qué es lo que se hace? Desde luego, a pesar de todo, de todas las transformaciones, pues parece que subyace esa estructura tripartita del Palacio Omeya, esos tres patios, el primero más transformado, pero todavía subyace, ¿no? Y entonces seguramente es el dispositivo que de alguna manera organiza pues todo ese acumulación, todo ese enjambre de fábricas, y es el que es posible con el que es posible introducir pues una cierta lectura y un cierto orden y una cierta coherencia, ¿no? Entonces, Luis, Bueno, si quieres continúo yo. Bueno, naturalmente aquel conjunto disperso de fragmentos y de piezas de origen tan diverso pues requería en cierta medida restituir su condición como arquitectura. Es decir, el uso tenía también este sentido, el introducir un nuevo uso acorde a sus valores tenía el sentido de recobrar su condición de arquitectura, ¿no? No se debía continuar con la demolición, se estableció una especie como de acuerdo tácito entre las distintas disciplinas que intervenían, y este hecho quedó todavía más ratificado por la excavación arqueológica exhaustiva, en la que, como se puede ver en este plano, los restos que realmente permanecían debajo de las fábricas y en el subsuelo eran escasísimos, lo cual venía en cierta manera a invalidar la posibilidad de seguir derribándolo para reconstruir sin ninguna base ni material el castillo islámico. Pero por otra parte también las recreaciones de Íñiguez y las piezas históricas fundamentales que existían impedían completamente la consideración del espacio como un lugar arqueológico. Lo cual quiere decir que había que encontrarle otro sentido distinto, ¿no? Mariano ya apuntaba antes el collage como una de las operaciones, el sitio histórico como conceptos que iban rondando la cabeza sobre lo que había que hacer en este caso. Desde luego, además, en el momento aquel se habían acabado ya todos los criterios puramente historicistas y se incorporaban otras metodologías de proyecto diferentes, ¿no? La Aljafería, como decíamos, estaba a la espera de un uso, ¿no? A pesar de las grandes cualidades que tenía, ¿no? Y las grandes el escenario que había sido histórico de tantos avatares, ¿no? Y por supuesto este carácter fue precisamente la razón que impulsó la implantación de la sede de las Cortes de Aragón, porque no solamente se encardinaba dentro de una cadena de acontecimientos o de hechos que habían sucedido o que representaban o que tenían testigos materiales en el monumento, de tal manera que se podía casi componer un hilo conductor desde la época taifal hasta nuestros días, sino que además podía existir una simbiosis entre el monumento y la institución, ¿no? Rica y duradera, siempre que hubiera, digamos, un pacto tácito primero, ¿no? El monumento, por una parte, aportaba sus valores históricos, pero claro, la institución tampoco entraba a saco en el edificio. La institución aportaría los recursos necesarios para finalizar la rehabilitación del conjunto y asegurar, además, su mantenimiento. Nos enfrentábamos a esta arquitectura que era mestiza, como decíamos, y al margen de la procedencia y valor de cada fragmento, como se apreciaban estos valores del lugar histórico, pues estas piezas empezaban a cobrar sentido en su conjunto como una acumulación, ¿no? Es decir, como una secuencia, como decía antes, de testigos, de piezas históricas que nos habían llegado, ¿no? Y ello incluía también pues las reconstrucciones que había hecho Íñiguez, ¿no? Y incluso las construcciones cuartelarias que existían, con lo cual, digamos que desde esa perspectiva se podían incorporar todos los restos, ¿no? En este sentido, además, la noción moderna de espacio, ¿no? La valoración de los fragmentos, en definitiva, el lenguaje arquitectónico o la metodología o la comprensión moderna o contemporánea de la arquitectura podía llegar a jugar un papel importante dentro de lo que sería la articulación de todas las piezas. Pero ahora, en este momento, ¿de qué se trataba? Pues de tomar la historia y su materialización
como respetable e imprescindible materia precisamente de proyecto, ¿no? Que es lo que se intentó. Bueno, se da por concluido el rescate, se aceptan las recreaciones, es decir, se aceptan toda la secuencia de espacios históricos, se acepta entonces, obviamente, la solución de compromiso adoptada por Íñiguez para resolver la contradicción existente entre la tipología del Palacio Taifal y la tipología del Palacio Cristiano, ya que era imposible recuperar cualquiera de ellos sin destruir el anterior o el siguiente, y a su vez era imposible recuperar cualquiera de ellos sin prescindir de las estructuras anteriores, con lo cual, bueno, pues había que, digamos, aceptar como una realidad diversa, mestiza, la realidad que nos llegaba, ¿no? Claro, la aproximación al monumento, una aproximación objetiva y científica, pretendidamente objetiva y científica, el análisis de este objeto arquitectónico que nos llevaba, pues nos llevó lógicamente a colaborar con diversas disciplinas. Esta mañana hablaba Julián de la manera de trabajar con distintas disciplinas transversalmente y centrados en que lo particular estuviera al servicio del todo. En este caso sucedió aquí, así fue, y todas ellas además estaban como apoyo a la disciplina que era decisoria en este caso, que era la disciplina arquitectónica, ¿no? Era casi la única que tenía capacidad de entender este mestizaje, esta globalidad, esta acumulación, ¿no? En definitiva, nos encontramos con que cada parte del proyecto, cada parte del recinto se convertía en una ocasión de proyecto, ¿no? En un proyecto arquitectónico que tenía una entidad autónoma, y el problema era realmente cómo intervenir en la arquitectura histórica siendo como éramos hijos de nuestra cultura contemporánea, ¿no? Yo creo que es algo que es un debate larguísimo, pero que es importante, ¿no? En qué medida con nuestro bagaje cultural, inevitablemente hijos de donde venimos, del siglo XX, de los movimientos heroicos, pues tenemos que trabajar en la arquitectura histórica sin traicionar ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces estábamos convencidos del carácter arquitectónico de la intervención, ¿no? La intervención en este caso entonces no es ya solamente un problema de conservación, y entonces busca críticamente en cada caso, en cada parte, en cada pieza, en cada fragmento, en cada articulación, el adecuado punto de equilibrio entre la conservación y la creatividad. Nosotros tomamos entonces una frase de Antón Capitel, que nos gustaba mucho, que decía que la arquitectura antigua ofrece suficiente material desde el que acometer la intervención contemporánea en sintonía con lo antiguo, sin violentar la historia, pero sin que ésta ejerciera un titánico poder. Bueno, analizado así el objeto, y en síntesis, ahora voy a ir muy rápido porque si no Antonio no va a tener tiempo, las referencias espaciales de la intervención en sintonía con las trazas formativas del monumento, esto viene también a cuento de una frase, una cita muy conocida de Rafael Moneo, y que viene a cuento de lo que contaba antes Mariano, de que dice que en los edificios históricos aquellos que tienen unas trazas formativas muy potentes y que han pervivido a lo largo de la historia, que subyacen bajo todas las transformaciones que haya podido haber, son precisamente el punto de apoyo, el punto de amarre para nuestras intervenciones, porque la pervivencia de esas trazas formativas del edificio, de aquello que ha conseguido que el edificio llegue a ser lo que es lo que hará que nos sumemos con cierta medida y prudencia al devenir del monumento, ¿no? Bueno, pues el primero era la muralla, la traza original que ha pervivido a lo largo del tiempo. No voy a ir explicando las fotos, se va a ir viendo la intervención poco a poco, yo creo que va a ser mejor, ¿no? La muralla, que al final era un hilo conductor, que naturalmente pasaba por situaciones diferentes, por interiores, exteriores, en el que cada una de las situaciones planteaba soluciones de proyecto diferentes, con revestimientos distintos, marcando distancias, empastándose, buscando en cada caso precisamente su particularidad, ¿no? En unos casos se dejaba la marca en el pavimento, en otros se revestía, en otros, dependiendo de la situación en la que se encontrara, puesto que la muralla había partes reconstruidas, había partes exteriores, había partes embutidas dentro de los cuarteles, había partes que se evidenciaban en los patios, etc., ¿no? La segunda referencia para la intervención, precisamente de esta estructura formativa del edificio, eran los tres patios, ¿no? Tres patios que caracterizan la organización interior del Palacio Taifal y que han permanecido, que son el dispositivo tipológico que había que conservar. Cada uno presentaba a su vez un problema diferente de arquitectura, ya que su papel en el conjunto era bien distinto, ¿no?
El patio San Martín, un patio de acceso con diversas arquitecturas recayentes, el patio principal, el patio de Santa Isabel central, con una jerarquía muy potente norte-sur, el patio occidental, un patio más de servicio que había quedado limpio únicamente con las dependencias cuartelarias, ¿no? El patio San Martín, el patio de Santa Isabel o el patio occidental, patio de las Cortes de Aragón. La tercera idea era precisamente la idea del recorrido perimetral, ¿no? Apoyado precisamente en la traza de la muralla que recorría todo el perímetro, y más allá de cualquier estructura claustral alrededor de cualquiera de uno de los patios, lo que realmente tenía sentido era que el recorrido perimetral que acompañara a la muralla fuera el que, digamos, como paseo arquitectónico, dotara de sentido también en el recorrido, a lo largo del recorrido, todo el sentido que adquiere este conjunto diverso de piezas, ¿no? En el propio recorrer es el propio unir, ¿no? La idea del recorrido perimetral, ¿no? Es más, las dependencias parlamentarias que se van viendo por aquí en estas plantas, cómo van acompañando precisamente este trazado lineal, al final cerrado del edificio, ¿no? Y cómo los recorridos, a su vez, van configurando al final un espacio que acompaña a la muralla, que acompaña a los patios, pero que son espacios fluidos y en ese sentido contemporáneos, ¿no? Es decir, al final, prácticamente las dependencias parlamentarias que se van instalando en intersticios de la estructura, de esta estructura que heredamos de Íñiguez, pues acaba casi configurando una pequeña ciudad interior, ¿no? En la que los recorridos pues son las calles, los patios son las plazas, y entonces idea que también cuadraba bastante bien con la idea de un universo, digamos, cerrado dentro de los muros y dentro de los perímetros de los fosos y adarves que después cercaron la aljafería en el siglo XVI, ¿no? Y siempre pues buscando, atendiendo a los requisitos compositivos y formales presentes en cada una de las zonas, sobre todo partiendo del sentido espacial y material de la arquitectura histórica en la que nos aproximábamos, en la que estábamos, pero siempre con una voluntad de apariencia pues neutra, ¿no? Es decir, la estrategia de la intervención, la primera idea que planteaba era que el uso parlamentario no invadiera las zonas monumentales. Era parte del pacto entre monumento e institución, ¿eh? No solamente la institución aportaba dinero y aportaba mantenimiento, sino que se limitaba a ocupar los intersticios, digamos, no monumentales, no importantes, no fundamentales, ¿no? Y en este caso, pues las dependencias cuartelarias que circundaban el patio occidental, ¿no? Como veremos, con una intervención liberando también al modo para darle la escala de la muralla, la altura, liberándolo con la luz en la parte superior, ¿no? La intervención a sí mismo respeta todas las etapas, es decir, como sitio histórico que requiere testigos y muestra con velocidad todos los testigos materiales que hubiera, resolviendo la falta de continuidad entre las piezas, ¿no? Es decir, se trataba de extender la arquitectura para integrarse respetuosamente, ocupando vacíos que no estuvieran en contradicción con las trazas tipológicas del patio precisamente del Palacio Taifal. En este sentido, el hemiciclo de las Cortes, que era el que requería una mayor dimensión espacial, se colocó en un vacío recayente sobre el patio de San Martín, ocupado antiguamente por cuartel, y cuyo frente se resuelve precisamente dando este patio de San Martín, buscando las referencias espaciales, materiales, compositivas del propio patio, ¿no? Leyendo la historia, jugando en cierta medida a tener un eco, una sintonía con las profundidades, las alturas, las sombras, los tonos, los colores, el material, pero siempre jugándolo en la abstracción propia de lo que era nuestra cultura contemporánea, ¿no? Confiando plenamente en que de este diálogo respetuoso y eficaz pudiera haber una integración natural sin renunciar a representar precisamente la época a la que pertenecía, su propia cronología, y como testigo también, como el resto de las piezas de la aljafería, de la cadena de aconteceres y de acontecimientos que pasan y que pasarán seguramente, ¿no?
Bueno, así se ve la profundidad del arco de la entrada al Patio Santa Isabel, la profundidad del espacio de entrada al edificio parlamentario, la altura, el escalonamiento, la descomposición en bandas horizontales, etc. O extender la arquitectura también dentro de las arquitecturas antiguas de índole menor, ¿no? Y con las soluciones particulares que exigía cada uno de los casos o cada una de las situaciones, en este caso para resolver la contradicción existente entre el lienzo de muralla oeste que permanecía dando al patio y el edificio cuartelario en el que se encontraba, ¿no? Como hemos visto también esta mañana en Valencia, pues aquí se producían casos similares como tantos que conocemos de arquitectura europea sobre todo, ¿no? Y que naturalmente la fractura, el vacío, el afán didáctico de mostrar etapas, épocas, el afán de que la propia construcción acompañe a la lectura, etcétera, pues ahí está también presente, ¿no? Es decir, que la arquitectura también servía precisamente para articular todos estos fragmentos, todas estas partes, ¿no? Va ocupando todos estos cuarteles abandonados con usos diversos, desde la cafetería o el restaurante, zonas de pasos perdidos. Y siempre que existía la oportunidad, se abría, tomaba referencia, ya fuera tangencial, ya fuera frontal, del espacio histórico en el que estaba inmerso, ¿no? La articulación de las partes inconexas era otro de los papeles que la arquitectura tenía que jugar, ¿no? Era la manera de resolver las continuidades que la propia historia del edificio y la propia metamorfosis y el rescate habían producido y que estaban pendientes de solucionar. Entonces, si admitíamos esta realidad compleja, diversa, el collage que nos había llegado, si intentábamos darle un sentido global como tal, teníamos que resolver las continuidades entre piezas que estaban fragmentadas. Es el caso de la ruptura brutal en el que se interrumpe el derribo y aparece restos de una muralla ya no islámica, sobre la muralla islámica, pero muy transformada, muy modificada, con el cuartel, que pues, aprendiendo pues de otros maestros, pues se aprende ya que la sombra, la cesión, la junta negativa, el contraste material o la textura la textura superficial son elementos con los que se puede jugar perfectamente para estar en eco y en sintonía con lo histórico, con lo antiguo, ¿no? Y muchas veces también, además, la plástica contemporánea se hermana en gran medida con el mundo de las marcas, las huellas y los testigos históricos, ¿no? O sea, muchas veces el papel documental de las superficies y de las arquitecturas casa perfectamente con una contemplación o con una experiencia plástica contemporánea. Es el caso del lienzo de la muralla sur, ¿no? O este es el caso en el encuentro en el lado norte, en el que surge el Palacio Cristiano Medieval, un resto de muralla, la Torre del Trovador con una base del siglo IX, el cuartel decimonónico, todo en una especie de gran melange, tropezando, estallando casi, en un punto concreto del edificio, y que la nueva arquitectura tiene que intentar, digamos, poner de acuerdo, ¿no? Establecer un compromiso, un consenso entre las partes para que el conjunto acabe teniendo un cierto sentido, ¿no? Bueno, este es un detalle de la fractura de la entrada a la zona de grupos parlamentarios, en el patio occidental, donde está el lienzo de la muralla interior y el cuartel. Y sobre la arquitectura histórica, pues bueno, se trabajó para completar la restauración, acabar las labores conservativas, un trabajo muy de oficio. Esta mañana hemos visto a Alfonso Jiménez hablando de la sustitución de las columnas en Sevilla. En este caso es un caso de menor escala, pero igual, de sustitución de las columnas centrales de la capilla de San Martín por unas de piedra, completamente de sillares de piedra, con un dibujo del volumen capaz o la recuperación del Salón de Sur en el Palacio Islámico, pieza fundamental en la jerarquía norte-sur, que como se ve en la fotografía de la izquierda estaba totalmente embebido entre los forjados y que hubo que recuperar
faltaba la techumbre, pues otra techumbre de hormigón, una separación estructural para que el muro no soportara las cargas, etc. O un trabajo en las solerías cerámicas muy interesantes del Palacio de los Reyes Católicos, en el que hubo que hacer un trabajo de recuperación de piezas antiguas y recomposiciones, ¿no? Y especialmente interesante fue la recuperación de algo que Íñiguez había dejado en un segundo plano, que era el Palacio Cristiano Medieval de los Reyes de Aragón, ¿no? Con importantes descubrimientos de alfarjes de época de Pedro IV, con decoraciones heráldicas muy interesantes, con 2 y 3 etapas distintas de pintura, y en la que como criterio a lo largo de toda la obra, apoyando la veracidad y la autenticidad de todas las etapas y apoyando el que se mantuvieran, pues se restauraron con meras consolidaciones, dejando evidentes las distintas etapas superpuestas de pintura dentro de los alfarjes, ¿no? Bueno, aparte de que necesitaron naturalmente sufrir o tener unos refuerzos estructurales suficientes como para soportar las cargas del nuevo uso. En este caso se hizo pues haciendo in situ unas vigas de madera laminada in situ sobre las vigas principales del alfarje antiguo, original. Y aquí tenemos el salón de recepciones del Palacio de los Reyes de Aragón, con la decoración de la época de Pedro IV, en el estado anterior inicial y en el actual, en el que además el fondo es la pared del muro califal de la parte más antigua de la Aljafería, la base de la Torre del Trovador, el pozo que llega al nivel freático, es decir, también una acumulación de piezas y de objetos y de cosas que convierte aquello en casi el mejor museo de sí mismo, ¿no? Y en el que la arquitectura pues intenta trabar, ¿no? Y darle, y en el que la institución además le da el sentido histórico de cadena de aconteceres, ¿no? Bueno, este es el pozo. En la planta superior, nuevamente un trabajo importantísimo respecto de los alfarjes, en el que a su vez también había 2 pinturas, una pintura medieval y otra época de los Reyes Católicos, que se intentaron convivir las dos, dejando testigos de ambas, y un trabajo de solería bastante importante de cerámica artesanal, ¿no? Que veremos después. Bueno, si aparecían, los pocos restos que aparecieron, pues se integraron, en este caso base de un torreón de la esquina. Y también especialmente interesante fue el tratamiento, la consideración del valor de la textura en la conservación de la piel exterior de la Torre del Trovador, en la que es un muro calicostrado, y en el que, como comentaba anteriormente, encontrábamos enormes valores documentales, históricos, constructivos, pero también plásticos, ¿no? Y estéticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestra operación consistió precisamente en consolidar este estado tal cual está. Nos parecía que la mejor manera de que fuera testigo de sí mismo es dejarlo como está. No es una piel de sacrificio, ¿eh? En otras épocas se hubiera considerado como tal, ¿no? Una piel de sacrificio que se quita y se coloca otra nueva, otro nuevo mortero por encima. En este caso, el mero hecho de estar calicostrado, incluso de las propias reparaciones que había y de las propias texturas superficiales distintas que habían aportado la historia, incluso los torpes esgrafiados de algún buen maestro de obras que, intentando imitar para que no se notara demasiado su intervención de corrección o de reparación, pues tenían también su valor, o los repicados, en fin, todo ello fue consolidado directamente. La base eran 2 hojas de piedra con un relleno interior de la Torre del Trovador, y se consolidó con unas lechadas inyectadas, ¿no? El caso del patio de Santa Isabel, que fue un caso de recuperación de las 2 albercas originales, de los restos de las 2 albercas originales, tanto de la norte como de la sur, que en el trabajo de Íñiguez y posterior de Ángel Pero Padre habían sido idealizadas, si se acuerdan de algunas de las fotografías primeras, más bien tomando casi modelos, digamos, nazaríes, ¿no? Sin embargo, en el lado sur apareció la alberca original, y en el norte también los restos de la alberca. Con lo cual, el planteamiento, en el caso de la alberca sur, de la alberca como espejo que refleja el pórtico, pues quedaba bastante en entredicho. Es decir, una reconsideración del papel de las albercas en el patio de Santa Isabel, una reconsideración de toda la pavimentación y del tratamiento de jardinería.
Ahí vemos a la izquierda arriba en negro como estaba, abajo los restos de la alberca original y un poco el tratamiento en ladrillo del jardín que se ha hecho. Ahí se ve bastante bien como queda ahora. No se ve a la derecha las celosías de madera que se han colocado para marcar o enfatizar, si se quiere, la continuidad del jardín y la distancia entre el pórtico sur y los pórticos cristianos polilobulados. La alberca norte se ha marcado sobre el suelo con esta tarima de madera, dejando una parte que se abre para poder contemplar el resto arqueológico, pero seguramente la alberca también viene a indicar, y así este suelo lo intenta manifestar, la tremenda incompatibilidad de modelos, ¿no? La tremenda incompatibilidad entre la estructura del Palacio Taifal con un jardín que recordaba pues mundos soñados, mundos vegetales con grandes referencias religiosas, y la estructura del Palacio renaciente o tendencia renaciente de los Reyes Católicos con un cortile cerrado, una escalera de honor que había arrasado por completo las partes, digamos, la estructura islámica, y que le había trasladado el centro de atención del lado norte, donde estaba el gran salón del trono del Palacio Islámico, al centro del patio. Entonces seguramente también tiene este afán didáctico de explicarlo, ¿no? De capas, pavimentos, planos, como tantas veces hemos hecho, ¿no? Bueno, en el Palacio de los Reyes Católicos el trabajo fue precisamente cómo hacerlo asequible o transitable, usable, y fue pues un trabajo de conservación y restauración, digamos, de oficio, pero hubo un trabajo también de solerías, puesto que los suelos habían desaparecido totalmente, y en algunos casos y en otros se mantenían porciones distintas en un estado de conservación muy diferente. Bueno, estos son suelos cerámicos manuales, tanto en el pasillo corredor como en la escalera de honor, y el trabajo también de la puerta de entrada, que en definitiva es un dibujo trasladado en planta de lo que es el gran artesonado del Salón de Reyes Católicos. Y en las zonas y en las salas de los pasos perdidos, pues una recuperación de todas las cerámicas, con una recomposición de aquellas que se podía en su volumen completo para después volverlas a reponer. Aquí hay de dos épocas, hay una época, incluso el mismo palacio, yo creo que la estructura medieval y la estructura de los Reyes Católicos, de cómo era el palacio, realmente no se sabe. Creemos que estaban claramente imbricados uno dentro del otro, porque incluso en los pavimentos medievales de vez en cuando hay pequeños detalles, como las piezas de la derecha que vemos la granada o el yugo o las flechas, como incrustados dentro de aquellos suelos medievales previos, de tal manera que era como una marca en el que una marca como de propiedad o de novedad o de nueva situación, ¿no? Bueno, al final todas partes que tuvieran valor, tuvieran o no parte vidriada, se conservaron, se consolidaron, y el resto pues se colocó una cerámica también manual, semi vidriada, no vidriada, para intentar. Bueno, en general, respecto de las actuaciones anteriores de Íñiguez en cuestiones digamos de desrestauración, hemos sido muy prudentes, ¿no? Lo que sí hemos hecho en algunos casos es las presentaciones que Íñiguez tenía sobre todo en las zonas de los atabriques, las albanegas de los arcos, con tratamientos superficiales muy texturados, pues en la medida de lo posible dejarlos un poquito más neutros, ¿no? Es el caso de la portada de la mezquita, del propio oratorio o de esta otra portada. Y nosotros sí hemos incorporado todos los testigos que íbamos encontrando, incluyendo, ahí vemos una fotografía de la derecha, el resto de una cenefa de leyenda medieval de época cristiana, muy, muy temprana, que recorrería, porque se encontraban fragmentos diversos en otras partes, casi todas las estancias del palacio, ¿no? Y nos parecía importante, nuevamente, como collage, como cadena histórica, como aportar no solamente todos los datos, sino mejorar la autenticidad y la veracidad de todos los que se habían aportado anteriormente, de tal manera que ahí casaba el incorporar estos pequeños fragmentos con la limpieza de texturas, digamos, de efecto óptico.
Bueno, este es un trabajo también de las alfarjes. Ahí vemos por qué le llamaban la sala de las barras, donde se ven a la izquierda estaría todo ello con barras rojas y amarillas, o las capas de pintura que tenían una labor de restauración, de oficio, de cuidado, de consolidación y de respeto a todas las épocas pictóricas que tuviera. Por ejemplo, en esta fotografía que se ve abajo a la izquierda, en la tapeta de arriba se puede entrever una granada, todavía con el color negro, conviviendo con unas pinturas medievales, que es la parte de abajo. Es decir, los Reyes Católicos también introdujeron motivos decorativos dentro de los alfarjes medievales. Este es el alfarje al que me refería, con etapas pictóricas distintas. Hay piezas con entrelazados y piezas con ovas muy distintas. Otro proceso de restauración, en este caso, yo creo que esto todavía está pendiente, ¿no? La reconsideración a la vista de datos científicos, en este caso de profesores de la Universidad de Zaragoza, concretamente Bernabé Cabañero, en el que han demostrado que hay errores o lecturas en las recomposiciones de Íñiguez. No porque fuera ignorante, todo lo contrario, era un gran erudito, sino por errores de cifra dentro de las piezas que están guardadas en los museos arqueológicos, en las que entonces no lo guardaban con el suficiente rigor y hacían creer que una pieza era no de un sitio sino de otro. Y al hacer estos errores, pues Íñiguez pensó que los remates, en este caso concreto, podemos pensar los paneles decorativos de la parte alta, en el dibujo de la izquierda vemos que hay unas ménsulas, en la parte de la derecha es unos paneles simplemente. Bueno, en el Salón de los Reyes Católicos fue una labor clásica, es decir, recomponer, eliminar purpurinas en la medida de lo posible, dejar vacíos, lagunas, purpurinas de reparaciones anteriores, porque este ha sido un techo que se ha conocido y se ha visto siempre, y que por lo tanto ha estado, cuando era cuartel, repintado, reparado, y que pues, por supuesto quiere decir que tenía todo tipo de... Entonces ha sido sacarlo lo más auténtico, dejar, si no, como laguna todo lo que no se sabía, y las piñas que faltaban dejarlas, en vez de con el dorado del pan de oro que tienen todas, pues dejarla la madera tallada lisa simplemente. Y limpiar y organizar y reparar todo el trasdós, operación en la que apareció curiosamente un Corán, que daba referencia de los maestros mudéjares que habían estado trabajando allí en la aljafería. Bueno, creo, Mariano, que tienes todo el final, ¿no? Bueno, ¿qué es la aljafería, ¿no? Podemos decir, bueno, después de todo esto hemos visto aquí un montón de cosas, ¿no? Bueno, primero, pues que nuestro trabajo bueno, se puede resumir también por aquellas ideas expresadas por Antón Capitel, como decía, entre el mimetismo y la fabulosa diacronía hay suficiente margen para interpretar el eco de lo antiguo, matizar diacronías y buscar una trabazón armónica con lo precedente. Bueno, esto sí es uno de los temas comunes a casi todos los digamos, con nuestra generación. También tenemos que decir que realmente nosotros, nuestra actitud, que aquí de trabajo, pues lo que se ve está, claro, muy someramente explicado. Han sido 13 años de trabajo, no continuos, con fases de que no se hizo nada, pero vamos, al fin y al cabo, pues ha estado en la cabeza y durante bastante tiempo. Y yo quiero decir que tenemos que decir que realmente debemos mucho pues a la metodología de la restauración objetiva, por lo menos en nuestra actitud. Estamos en deuda, y por eso hoy estamos aquí muy contentos. Y no es este el final de todo. Tengo que decir que, bueno, pues ¿qué es la aljafería? Efectivamente, si la restauración de los años 50 supuso el descubrimiento, la recomposición y la contextualización estilística de los hallazgos arqueológicos, la actuación de 85 significó la recontextualización global de estos, encontrando un poco conceptos como la ciudad collage y otros, como los que hemos hablado, la referencia cultural contemporánea para acometer el problema de determinar la recuperación de la aljafería. Bueno, esto es un poco como aquello del arzobispo de Constantinopla, ¿no? En fin. Por otra parte, claro, hay un tema importante también que es la aljafería, pues eso, el Parlamento autonómico, que, bueno, pues que convive, relativamente diríamos que es una institución apropiada porque no ha tendido a buscar más espacios, ¿no? Y porque la propia institución gestiona, digamos, el monumento
las visitas, los actos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que el uso también se ha convertido pues en un equipamiento cultural importante. Un parque, con el parque que le rodea, pues digamos que el uso estaría, diríamos bueno, que podemos decir que no ha sido un gran error, ¿eh? Aquí vemos pues la cantidad de visitantes distintos, de actos que se hacen. Curiosamente, no estuvimos aquel día, pero en la puerta de arriba del mihrab se ve un señor que sale de allí, que es Norman Foster, que no sabemos si se preguntaba cuánto pesa este edificio, señor Foster, o algo parecido, ¿no? Porque decimos que desde luego seguramente pesa más que cualquiera de sus rascacielos, no lo sé. En fin, el caso es que, bueno, pues un edificio que se habita, que se vive, que los niños lo visitan, que viene el Dalai Lama, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí vemos la idea global realmente de recuperación, tanto de lo más excelso, de los detalles en el interior, como de ese parte global, en donde hasta el cuartel pues ha tratado de estar pues dignificado en su presencia en el ámbito, pues digamos, de la ciudad, construyendo ciudad, haciendo pues también pues eso, ese equipamiento cultural. El significado más profundo, podríamos decir que la Jafería es algo así como una sucesión de relatos distintos, entrelazados por un lenguaje que subyace en el fondo, perfectamente reconocible, que se convierte en el protagonista principal y que nos remite al mestizaje hispánico entre Oriente y Occidente. Bueno, pues eso, quizá, pues, bueno, como decía Íñiguez, y aquí acabamos también, un poco cerrando el círculo, ¿no? Porque esto quizás sea lo más importante, ¿no? Al margen de los logros, ¿no? Decía, el monumento es para los hombres, como toda arquitectura, es para el disfrute y conocimiento de la sociedad, asumiendo con el máximo rigor posible los riesgos e imperfecciones que supone cualquier restauración. Muchas gracias.